Muy bien. Vamos al día domingo. Y en el día domingo, Cecia, ¿cuál es el tema, el título del día domingo? La lección del día domingo se titula El pacto en primer lugar. Y es que ya empezamos a hablar acerca Muy de los bien, pactos exacto. y sobre todo en una de los momentos, de las ocasiones que tuvo que Ajá, vivir el pueblo de Israel. Y es que hay que recordar, bueno, aquí empezamos hablando acerca de la circuncisión, que ajá, era uno de los momentos que vivió pues el pueblo de Israel, porque dice que ellos cruzaron el el río río Jordán, Jordán, sí, sí. y pues, ellos pensaban de que iban de un solo A la a la lucha, a lucha, pelear y todo exacto. eso, Pero pero el Señor no, les dijo no, no. se tienen que detener y aquí primero nos tenemos que consagrar antes que ir a la Y lucha. esto me encanta bastante, Cecia, porque más antes Dios le había hecho esto a Abraham, a Exacto. Isaac y Fue Jacob. Y esto hacía que ellos fueran parte del pacto. Esto lo exacto. hacía único. Esto lo hacía comprometerse con Dios. Esto lo hacía como algo escogido, como la herencia de Jehová eran Sí, ellos. exacto. Y cuando Israel, cuando antes de cruzar el Jordán, cuando estaban en los tiempos del desierto y todo eso, en lo que pasó con Moisés, recordadme que esto mismo pasó. Exacto. Los padres de estos muchachos se consagraron también para posar el Sí. Mar Rojo. Y es que toda la generación que salió Ha del pueblo de venido Israel, con lo sí, mismo. Oye, está interesante porque no se han olvidado del principio y del pacto que Dios ha hecho. sí, Una nueva generación se levanta. Y ahora aquí vienen y toman este lugar también como se ha tomado por ejemplo. Y me gusta el lugar donde ellos tomaron fue Aralot. Aralot significa collado de los prepucios. Todo el pueblo de ahí en entonces comenzó, dice, desde Egipto, todos los varones hombres de guerra, todos los que han sido circuncidados en aquel entonces, ahora nuevamente vuelven a tomar la circuncisión. Esto lo hacía a ellos prepararse para algo exacto. más que iban a Y es que nos enfrentarse. preguntamos, ¿verdad? Que por qué esta generación tenía que haberse dado la circuncisión. Ujú. Y es que si nosotros recordamos, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Es Y cierto. todas las personas pues que ya habían tenido ese pacto con Dios, podemos decir que ya estaba, pues, ya se habían muerto, ya no Sí. estaban ellos con el pacto que Dios había hecho con Abraham en el libro de Génesis. Ujú. Entonces, por eso es que necesitaba de que toda esta generación nueva, nacida en el ejército, en el desierto, perdón, Sí. ellos necesitaban pues circuncidarse, porque dice aquí que la circuncisión era como un símbolo de pertenencia al pueblo de Así Dios, es. era un símbolo de compromiso con la alianza de Y Dios. sobre todo esto lo hacía comprometerse más con Sí, Dios, con que era Dios. único para Dios ellos. Exacto. Es- Además era pureza, Era era pureza, lealtad era hacia lealtad. Dios. Y en medio de esto, Cecia, no sé si tú recuerdas los tiempos de Siquén cuando Leví y Simeón le dijeron a Siquén que también se circuncidaran. Sí, Acuérdate que están en medio de una guerra, en medio de exacto. allí. El dolor de esto es grandísimo porque dice que los hijos de Siquén, todos que han circuncidados, sintieron dolor, un dolor intenso que no lo soportaban. Fue cuando llegó Leví y Simeón a matarlos. En medio Sí. de eso que están haciendo ellos, Dios viene, y bien que interesante, cuando renovas el pacto, cuando comenzás el primero a Dios, Dios te protege de todo mal. Exacto, porque dice de que ellos quedaban, creo que eran como inválidos 3 días Correcto, del eso dolor, sí. era Y al terrible. estar en un pueblo enemigo, eso era pues un acto suicida, No, y porque algo por más, ahí, era el momento de que el pueblo cananeo se aprovechara exacto, y de la poder, circunstancia que ellos estaban. exacto, imagino que pues en ese entonces el pueblo de Israel sintió temor, porque pues Creo que sí, he estar sentido miedo. invaliados ahí sin estar Sí, sin ejército, pero vean, Dios es grande. Y así amén, como Él los pudo proteger a ellos en ese lapso de tiempo, pues también amén. nos puede proteger a cada uno de nosotros en el día a día. Y esto es que es muy importante porque Dios quiere que también nosotros nos consagremos. Dios Exacto. quiere que nosotros también renovemos nuestros pactos. Porque es cierto, todos somos pecadores y todos fallamos. Y es aquí cuando Dios, si le dio la oportunidad a ellos, Dios también nos está dando oportunidades a A cada uno de nosotros nosotros. de renovar ese pacto, de circuncidar. Pero ¿qué se decía? ¿Qué es lo que hoy tenemos que reconsiderar? Ya no es verdad lo que se hacía antes. Algo pide Dios que circuncidemos y es el El corazón, corazón. exacto. Y es que Nuestro corazón debe pertenecer a Dios. exacto. Y por eso es que Dios nos manda a hacer un pacto con Él. Y nuestro Ajá, pacto debe ser de gratitud. sí, Debe ser una respuesta de gratitud a todo lo que Dios hace cada día por amén. nosotros. Y Ujú. no un acto pues por obtener algo a cambio. Porque muchas veces buscamos a Dios para que Él nos dé algo a Ajá, cambio. y Pero no entonces como gratitud. reaccionamos de la misma manera Exacto, y no es sí. así. Y el pueblo se sentía agradecido, pero aquí Sí. cuando miramos nosotros, esto es
el valor que Dios quiere que nosotros que aprendamos todo. Buscar primeramente a Dios y saber que en medio de las circunstancias, en medio de esas luchas, que no te desenfoque de lo que tenés que hacer primeramente. Exacto. O sea, no perder de vista el compromiso que tenemos con Dios. Porque algo interesante, Ceci, aquí es en Mateo 6, 25, 27, que también esto se sabe de memoria, es: no te afanes por vuestra vida, que has de comer, o de beber, por vuestro cuerpo, que ha de vestir. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es cierto, nos preocupamos, Exacto. somos Sí. humanos, porque no queremos un hijo, ¿verdad?, que esté pasando hambre y está Exacto. pequeñito. En vez de no tenemos ropa y esas cosas, pero el texto claramente dice: no te afanes en esto, déjaselo a Dios. O sea, cuando la Biblia te dice que Dios sabe, es porque cuando nuestros padres saben, tu papá sabe que tenés necesidad, ¿qué va a hacer Sí. él? Él te va a apoyar, él te va a ayudar, no Exacto. te va a dejar sola. Sí. Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. En medio de la guerra de que está pasando este pueblo, ellos sabían Dios que tenía que conquistar esas tierras. Sí. Pero para poder conquistarle, el pueblo tenía que comenzar a hacer una labor primero. Era consagrarse, era tomar nuevamente el pacto porque no lo habían hecho. Ahora era el momento de ellos dar ese paso importante. Entonces, ¿Dios qué iba a hacer, Cecia? Una vez dar el paso, el pueblo iba a ganar, ¿sí A o no? ganar, sí, O sea, porque Dios le iba a la victoria. ellos reconocían de que la pelea, pues, o la batalla pertenecía a Dios. Y Amén. Él los podía, pues, apoyar en la batalla, le iba a dar la Sí, victoria. Y así como el pueblo de Israel estuvo esa lucha, nosotros tenemos una lucha diariamente en este también mundo. es Y correcto. por eso es que muchas veces nosotros descuidamos nuestra comunión Ujú. con Dios, porque nosotros realmente vivimos en un mundo en el que valoramos más nuestra productividad que nuestra espiritualidad. Amén, es Nosotros cierto. valoramos más lo que hacemos día a día en nuestro trabajo y es cierto, Ujú. no es que no nos vamos a preocupar, no vamos a trabajar, pero Sí. también en nuestro día a día nosotros tenemos que buscar también cómo proteger nuestra espiritualidad, Sí, cómo, que esa es la arma, esa es la exacto, arma, esa es la preparación que debemos tener para no ir al cielo, porque es cierto, estas cosas son necesarias, son importantes, Cecia, todos son sí, importantes, pero más importante es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, exacto, transformarnos. Ahora, ¿cómo poder llegar a ese límite de amar más a Dios? Me gusta lo que dice el libro de Mateo 22, 37 y 38, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así estaba el pueblo. En medio de eso que estaban pasando, estaban amando al Señor. Cuando uno comienza a amar al Señor de todo, como Él pide, cuerpo, alma y espíritu, el resto de las cosas Dios va a añadir, Dios va a dar. Nuestro consejo de hoy es, primeramente Dios, amar al Señor, renovar ese pacto, ese compromiso, porque esto nos hace consagrarnos no solo para esta vida, sino también para la venidera, venidera, que vamos al reino exactamente. celestial.